Tiritando de frío entró al rancho del vaquero. No me eches, haré lo que quieras. El viento cortaba como cuchillas entre los matorrales secos del desierto. Cada ráfaga levantaba polvo que se pegaba a la piel y al cuero del sombrero del hombre que caminaba hacia el rancho. No era un viajero común, su andar medido y silencioso llevaba la carga de años de soledad. El rancho, una estructura de madera grisácea que parecía resistir solo por voluntad propia, se alzaba en medio de la llanura como un testigo del tiempo y la indiferencia de la naturaleza. Desde la ventana del granero, él la vio por primera vez. La figura encorvada, temblando, cubierta con lo que debía ser un abrigo roto, avanzaba con pasos inciertos hacia la puerta principal. Sus ojos, grandes y cansados, reflejaban miedo y una determinación silenciosa. No gritó, no llamó, simplemente empujó la puerta con manos heladas y entró. El aire caliente del rancho la envolvió de inmediato, pero no parecía aliviar el temblor de su cuerpo. No me eches, su voz salió quebrada, un susurro entrecortado que no pedía, imploraba. Haré lo que quieras. El hombre bajó la cabeza lentamente, estudiándola desde la sombra del marco de la puerta. No había sorpresa en su rostro, había visto miedo y desesperación antes y sabía leerlos como mapas antiguos. Sus manos, grandes y curtidas, se aflojaron de la silla que sostenían, pero no hizo ningún gesto hacia ella. El silencio que siguió era tan pesado que parecía llenar la habitación. Si vas a quedarte, primero te levantas y me miras a los ojos, dijo al fin, con voz baja, sin gritar. No había reproche, solo una orden de supervivencia. Ella tragó saliva, con los labios agrietados, y obedeció. El frío la hacía vacilar sobre sus piernas, y él no se movió para sostenerla. Solo la observó mientras sus ojos recorrían cada gesto, cada tensa línea de su rostro. No había juicio, solo cálculo, si sobreviviría aquí o si arrastraría problemas que no podían permitirse. Él se acercó entonces, lentamente, y le señaló un banco frente al fuego apagado de la chimenea. Sin decir más, empezó a encenderlo. El crepitar de la leña llenó el silencio, y con cada chispa que saltaba, la mujer se acurrucaba más cerca, intentando absorber algo del calor que todavía no llegaba del todo. Sus manos se rozaron accidentalmente al colocar leña, él no retiró la suya. No sonrió. No dijo nada. Solo observó, y ese era suficiente para que ella entendiera que el juicio aún no estaba dado, pero tampoco había rechazo abierto. «¿Tienes ropa seca allá arriba?», murmuró él después de un largo rato, señalando la escalera que conducía al pequeño altillo sobre la cocina. La indicación era simple, casi neutral, pero contenía un matiz de decisión. Si quería sobrevivir, debía seguir las reglas de la casa. Ella asintió y subió, cada paso resonando sobre la madera gastada. Encontró mantas dobladas y un par de prendas que, aunque viejas, estaban limpias. Se vistió con manos temblorosas, y por primera vez en horas, el temblor del frío disminuyó ligeramente. Desde su rincón, miró hacia la puerta abierta y lo vio allí, de pie, inmóvil, con el sombrero todavía en la mano. No hablaba, pero su presencia era un muro firme que separaba el peligro del refugio. El silencio volvió a llenar la estancia. Ella no sabía qué decir, él no buscaba conversación. Cada uno existía en la misma habitación, compartiendo un espacio sin que sus mundos colisionaran. Y eso, de alguna manera, era un pacto tácito. «No acepto que me debas nada», dijo finalmente él, sin mirarla directamente. «Aquí no hay favores, ni promesas. Solo reglas. Sobrevive al frío, trabaja lo que puedas, y no rompas nada». Ella bajó la cabeza, entendiendo que no era un refugio amable lo que le ofrecía, sino uno real, crudo. Y en ese realismo estaba su oportunidad de mantenerse con vida. Los días siguientes fueron silenciosos. Cada movimiento tenía un propósito, él revisaba cercas, alimentaba a los pocos animales que quedaban, reparaba los techos desgastados.
Ella lo observaba, aprendiendo los horarios, las pequeñas rutinas, cómo mantener la chimenea encendida sin llenar la casa de humo, cómo cortar leña con fuerza sin perder el equilibrio. No hubo palabras innecesarias, solo gestos de supervivencia compartida. Cuando cometía un error, él lo señalaba con un simple gesto; cuando ella ayudaba sin pedir aprobación, él asentía apenas, un reconocimiento mínimo pero suficiente. Por las noches, la soledad del desierto golpeaba fuerte. Los aullidos de lobos a lo lejos, el crujido de la madera bajo el viento, la inmensidad del cielo lleno de estrellas. Ella sentía miedo, pero también algo nuevo, la certeza de que alguien estaba allí para observar y responder si algo se acercaba demasiado. No había ternura forzada, ni promesas, solo la presencia silenciosa de un hombre que conocía la dureza de la vida y no la endulzaba. Un día, mientras reparaba una cerca rota tras una tormenta de polvo, él la vio temblar más de lo habitual. No dijo nada, pero dejó las herramientas y le acercó una manta. No hubo conversación, solo acción. Ella la tomó, y por primera vez, permitió que un pequeño alivio reemplazara el miedo. La confianza aún no existía, pero la línea invisible del cuidado estaba trazada. En la distancia, la soledad del desierto parecía intensificarse. Ningún vecino, ningún camino transitado, ninguna ayuda posible. Solo ellos y la tierra abierta, donde cada decisión podía ser una cuestión de vida o muerte. Y, aún así, el silencio entre ellos no era incómodo, era respetuoso. Era la forma más directa de comunicación, no palabras, sino gestos medidos, observación constante y pequeños actos de protección. Al anochecer, mientras el fuego crepitaba y el viento golpeaba las paredes del rancho, ella se acercó al hombre por primera vez sin que él lo pidiera. No habló. No buscó palabras de consuelo. Solo puso una mano sobre su brazo, un toque breve, sin reclamar nada. Él no se movió ni retiró su brazo. No hubo respuesta inmediata, solo aceptación silenciosa. Ese gesto, mínimo, era un acuerdo tácito, la aceptación del otro, sin promesas, sin exigencias. El crepitar del fuego llenó la habitación. Afuera, el viento seguía arrancando hojas secas y polvo, recordándoles la dureza del mundo. Adentro, dos figuras compartían calor y espacio, unidas por la necesidad de sobrevivir, la cautela de la desconfianza y la lenta formación de un vínculo no verbal. Nadie hablaba de futuro, nadie decía gracias ni quédate. Todo eso era innecesario. La realidad del desierto enseñaba que la vida se medía en gestos, silencios y decisiones. Y mientras la noche avanzaba, el hombre observaba la puerta del rancho con el mismo ojo que había estudiado su llegada. Sabía que aquel encuentro era inesperado, que la presencia de la mujer alteraba la rutina, pero también comprendía que, en ese aislamiento implacable, la vida rara vez daba segundas oportunidades. Él había elegido ofrecer un refugio, no una compañía. Pero en el simple hecho de sostener la puerta abierta, algo estaba comenzando a formarse. Una tensión lenta, pesada, un hilo que podría volverse confianza, si ambos sobrevivían al frío, a la soledad y a la naturaleza implacable que los rodeaba. Y así, el rancho siguió en silencio, con dos figuras que compartían espacio y peligro, aún sin palabras, aún sin promesas. Afuera, la tormenta de polvo había cedido, pero el desierto continuaba recordando que cada día sería una lucha. Y dentro, mientras el fuego consumía la madera, el hombre y la mujer aprendían, sin decirlo, a existir juntos bajo la misma protección mínima, supervivencia, respeto y un cuidado tácito que nadie había pedido, pero que ya no podía negar. El viento siguió aullando afuera, recordándoles que nadie más vendría, que la ley no existía allí y que la muerte podía aparecer sin aviso. Pero dentro del rancho, por primera vez en mucho tiempo, había un pequeño refugio. No había certezas, no había promesas, solo la aceptación silenciosa de que, por esa noche, nadie quedaría fuera del fuego. Y eso, pensó él mientras la observaba acomodarse en su manta, era suficiente para sobrevivir un día más. El amanecer llegó despacio,
filtrándose por las rendijas del rancho y cayendo en haces débiles sobre la madera gastada. El frío aún mordía, pero ya no con la misma violencia de la primera noche. La mujer se movía con pasos más seguros, sus manos firmes al encender la chimenea y preparar agua para el café. No había palabras entre ellos, no eran necesarias. Él estaba fuera, revisando las cercas y el pequeño corral, y su presencia se sentía incluso en la ausencia, un ritmo silencioso que marcaba las reglas de la supervivencia. Ella observaba cómo manipulaba las herramientas, cómo medía cada corte y cada clavo con precisión. No había prisa, pero tampoco descuido. Cada gesto parecía medir su experiencia y su paciencia. Era un hombre que no hablaba de su pasado, pero su cuerpo contaba historias de soledad, de heridas que no se mostraban, de decisiones tomadas bajo presión y sin testigos. Y ella lo entendía así, sin necesidad de explicaciones. Los días se sucedieron en un ciclo meticuloso de trabajo compartido. Ella aprendió a limpiar el establo antes del amanecer, a ordeñar las pocas vacas que quedaban, a reparar cercas dañadas por tormentas de viento. Él supervisaba, pero rara vez corregía con palabras, su mirada bastaba. Cuando ella fallaba, un gesto mínimo indicaba que debía rehacerlo. Cuando lo hacía bien, un asentimiento silencioso era todo el reconocimiento que recibía. No había elogios, no había halagos, solo la simple verdad de la habilidad demostrada. El rancho mismo parecía un personaje más en su existencia compartida. La madera crujía bajo los pies, las ventanas vibraban con el viento, los animales se movían inquietos y la leña debía ser recortada y apilada con cuidado. Cada tarea era una batalla contra la naturaleza, un recordatorio de que aquel lugar no era amable. Y en medio de esa lucha, los dos comenzaron a aprender a leer los silencios del otro. Una mirada al fuego indicaba que el trabajo estaba terminado, un gesto hacia la puerta avisaba que era hora de salir al corral. No se necesitaban palabras. La comunicación era un acto de observación constante, de atención a los pequeños detalles. Una tarde, mientras recogían agua del pozo, ella tropezó y cayó sobre la tierra húmeda. Él estaba a pocos pasos y se inclinó de inmediato, extendiendo la mano para ayudarla a levantarse. No hubo preguntas, no hubo comentarios. Solo la fuerza de su brazo que sostuvo el suyo. La proximidad no era íntima, pero la seguridad era palpable. Ella asintió con un hilo de agradecimiento y él regresó a sus tareas como si nada hubiera pasado. Esa fue la primera lección: cuidado no significa palabras, ni explicaciones, ni promesas. Solo acción. El peligro del desierto nunca desaparecía del todo. Una mañana, rastros de caballos aparecieron en la tierra reseca, no eran señales de vecinos, sino de hombres que podían estar buscando problemas. El hombre los vio primero, observando el horizonte con ojos que calculaban velocidad y distancia. No hubo alarma, no hubo gritos. Solo movió la cabeza hacia ella, indicándole que guardara silencio y permaneciera cerca de la puerta principal. Cuando los hombres aparecieron al borde del rancho, la mujer notó la tensión contenida en cada músculo del hombre. Él no corrió, no gritó, simplemente tomó su rifle y se posicionó entre ella y el peligro, un muro silencioso. Los hombres pasaron, inspeccionando el terreno con miradas rápidas y desconfiadas, sin sospechar que allí había alguien que no se dejaba intimidar. La amenaza desapareció tan rápido como llegó, dejando solo el eco de cascos y polvo en el aire. Ella no dijo nada durante todo el incidente. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla extraña de respeto y reconocimiento. Él tampoco habló. Todo quedaba en el territorio de los gestos, la manera en que sostenía el rifle, cómo se movía con calma, cómo regresó a su lugar frente al fuego después de que la amenaza se alejó. Y ella comprendió que la protección no era posesión, ni dominio, era responsabilidad. Eso era lo que definía al hombre que la había dejado entrar en su rancho. Con el tiempo, las noches se volvieron menos solitarias. Ella comenzó a quedarse despierta junto al fuego, moviéndose con cuidado para no invadir su espacio,
aprendiendo la medida exacta de proximidad que podían permitir. Él no la rechazaba, pero tampoco ofrecía gestos de cercanía que pudieran malinterpretarse. Cada pequeño contacto era una prueba de confianza, una taza de café que él le pasaba sin palabras, una manta colocada cerca del fuego, un gesto mínimo que decía, aquí puedes quedarte. Entre los silencios, las historias de ambos comenzaron a filtrarse en fragmentos. Una cicatriz en su antebrazo, apenas mencionada, hablaba de días duros y decisiones fatales. Ella se permitió un relato breve sobre su huida, sobre cómo la soledad y el frío la habían llevado hasta ese rancho. No había dramatismo, ni súplicas, solo hechos, narrados con la misma medida que él empleaba en cada acción. La comprensión mutua crecía, lenta, en la precisión de los detalles compartidos. El vínculo se fortalecía en la rutina. Compartían comidas simples, dividían tareas, medían juntos el esfuerzo necesario para sobrevivir un día más. Cada logro pequeño, una cerca reparada, una vaca ordeñada, un fuego encendido sin fallas, era un recordatorio de que podían depender el uno del otro. Y aunque no había palabras de cariño, ni gestos románticos, cada acción cotidiana tenía el peso de la confianza ganada a pulso. El invierno comenzó a apretar. La nieve cubrió los matorrales secos, y el frío mordió con fuerza cada noche. Él enseñó cómo conservar leña, cómo improvisar abrigo con mantas, cómo moverse en el hielo sin caer. Ella absorbía cada instrucción con atención, aprendiendo a ser competente no por él, sino para mantenerse viva en un mundo que no ofrecía indulgencias. Y él observaba, vigilando su habilidad sin intervenir más de lo necesario, permitiendo que ella aprendiera a valerse por sí misma. Una tarde, mientras revisaban el cercado tras una tormenta, la mujer se detuvo y miró hacia el horizonte blanco. Sus manos estaban rojas por el frío, sus labios agrietados, pero sus ojos mostraban determinación. Él se acercó, no para tocarla, sino para colocar la cuerda que había caído al suelo. La cercanía era medida, silenciosa, pero suficiente para que ambos sintieran la comodidad de la presencia del otro. No había palabras, pero el entendimiento mutuo crecía, podían depender el uno del otro, sin necesidad de afecto pronunciado, sin urgencia emocional. Esa noche, mientras el viento aullaba sobre el techo y la nieve golpeaba los cristales, ella se atrevió a encender una pequeña lámpara y colocarse cerca de él, sin invadir su espacio, simplemente compartiendo el calor. Él no se movió, ni habló. Solo aceptó la proximidad silenciosa, como si ambos supieran que esa era la forma más segura de intimidad, compartiendo el mundo, no palabras. Y así pasaron los días, uno tras otro, en un equilibrio precario entre supervivencia y compañía. La confianza crecía lentamente, medida en acciones y silencios. El mundo afuera era implacable, pero dentro del rancho, un acuerdo tácito se formaba, se cuidaban, se respetaban, y lentamente, muy lentamente, se estaban convirtiendo en un equipo capaz de enfrentar cualquier tormenta, cualquier amenaza que se atreviera a acercarse. Pero incluso en la seguridad de su rutina, la mujer sentía un estremecimiento cada vez que veía las huellas de caballos en la nieve o escuchaba ruidos extraños en el bosque cercano. La amenaza externa no desaparecía, y él lo sabía. Su mirada se endurecía apenas al notar algo fuera de lugar, y la mujer aprendía a interpretar esos gestos como señales de peligro inminente. La vida en el rancho no ofrecía respiro, la supervivencia era una lección diaria. El vínculo entre ellos ya no era solo de necesidad. Había una especie de respeto silencioso, una aceptación tácita de que el otro estaba allí y que, aunque no se expresara en palabras, se podía confiar en él. Y mientras la nieve caía sin tregua sobre el desierto, ambos comprendieron que, aunque la amenaza nunca desapareciera, la presencia del otro hacía que la soledad fuera soportable. El fuego crepitaba esa noche, iluminando sus rostros con un resplandor cálido y tembloroso. Afuera, el viento aullaba entre la nieve, recordándoles que el mundo seguía siendo implacable. Adentro, dos figuras compartían el calor, la rutina y un cuidado silencioso que ningún gesto romántico podría igualar.
Y por primera vez, cada uno sentía que, aunque la vida seguía siendo dura, no estaban completamente solos, la nieve había acumulado capas gruesas sobre los techos y la tierra, transformando el desierto en un paisaje blanco y silencioso. Cada paso fuera del rancho era una decisión, cada respiración un recordatorio de que la vida allí no era segura. La mujer, ahora más firme en sus movimientos y en su confianza, ayudaba a cargar leña y abrir camino por los senderos cubiertos. Él la observaba de reojo mientras ajustaba la cuerda del corral, sus ojos eran la medida exacta de precaución y cuidado, nunca de indulgencia. El peligro, sin embargo, estaba siempre presente. Aquella tarde, una banda de hombres apareció en la llanura, no simples viajeros, sino buscadores de problemas. Sus caballos relinchaban, y el polvo de la nieve levantada por los cascos anticipaba el enfrentamiento. El hombre no dudó, colocó el rifle frente a la puerta, ajustó la trampa que había preparado días atrás y señaló a la mujer que debía quedarse dentro. «No salgas», dijo en voz baja, firme. «Mantente quieta y observa». Ella asintió, aunque sus manos temblaban ligeramente. Por primera vez, comprendió la magnitud del peligro real que los rodeaba. No era solo el frío, ni la soledad, ni la tormenta, eran hombres que podían destruir todo lo que habían construido en silencio. El enfrentamiento no tardó en llegar. Los hombres inspeccionaron el rancho, haciendo preguntas sin esperar respuesta. Él no respondió, no discutió, cada acción estaba calculada, cada movimiento era una defensa silenciosa y precisa. Cuando uno de ellos se acercó demasiado, él disparó al aire, no para matar, sino para imponer límites claros. La advertencia fue suficiente, los hombres se retiraron, con un resoplido de impaciencia y frustración. La amenaza había pasado, pero la tensión no disminuyó. Esa noche, el silencio era distinto. La mujer no podía dormir del todo. La sensación de vulnerabilidad se mezclaba con algo nuevo, la certeza de que depender de él significaba aceptar riesgos que ella nunca había imaginado. Se acercó al fuego, donde él estaba sentado, observando la nieve que caía sobre la ventana. No dijo nada, simplemente se sentó en la manta que había colocado cerca, manteniendo la distancia exacta que los últimos meses habían aprendido a respetar. «No me digas que estoy asustada», murmuró al fin, rompiendo la barrera de su voz. «Solo, quiero saber qué, puedo quedarme». Él la miró, pero no respondió con palabras. Su silencio era firme, contenido, como la pared del rancho que los protegía del mundo exterior. Y sin embargo, con un gesto mínimo, colocó su brazo cerca de ella, sin tocarla, como una señal de aceptación. La mujer entendió, no había promesas, no había declaraciones, solo una elección silenciosa de permitir su presencia. Esa fue la primera intimidad emocional ganada a pulso. Los días siguientes estuvieron llenos de trabajo intenso. La nieve dificultaba cada tarea, el agua del pozo estaba semi-congelada, la leña pesada por la humedad, los animales nerviosos por el frío. Cada desafío era un recordatorio de que la supervivencia no era un regalo, sino un esfuerzo constante. Y entre ellos, el vínculo crecía sin palabras, en la forma en que compartían responsabilidades, cómo se anticipaban a los movimientos del otro y cómo la confianza adquiría peso en cada gesto cotidiano. Una tarde, mientras despejaban el techo del granero, un crujido extraño alertó a ambos. La estructura estaba comprometida por la acumulación de nieve. Él se movió con rapidez, sosteniendo a la mujer mientras ella ajustaba su posición sobre la tabla resbaladiza. La proximidad era inevitable, sus cuerpos se rozaron con fuerza suficiente para despertar un estremecimiento, pero ninguno de los dos apartó la mirada. No había palabras, no había urgencia romántica, solo la necesidad inmediata de sobrevivir y protegerse mutuamente. Cuando lograron asegurar la estructura, bajaron con cuidado. La mujer respiraba con fuerza, su rostro enrojecido por el frío y el esfuerzo, y él la miró como nunca antes, sin juicio, sin expectativa, solo un reconocimiento profundo de su fortaleza.
Y ella entendió que su propia elección de permanecer allí, de confiar en él, ya había marcado un punto de no retorno. No era amor instantáneo, era una decisión consciente de depender de alguien más, de compartir riesgos y silencios. Pero la tranquilidad se quebró nuevamente. Una mañana, encontraron que los rastros de hombres habían regresado, esta vez más cerca. Sus intenciones eran claras, no buscaban conversación. Él revisó sus armas y preparó el rancho para un posible enfrentamiento. La mujer, por primera vez, decidió actuar. No por él, sino por ella misma, recogió el rifle más ligero, practicó con cuidado los movimientos que él le había enseñado y se posicionó donde podía proteger una entrada secundaria. No quiero que pienses que soy débil, dijo, sin mirar su rostro. Si ellos entran, voy a pelear. Él asintió apenas, un gesto mínimo, pero suficiente. En ese instante, la intimidad no fue de cercanía física ni de palabras, fue de respeto mutuo, de reconocer que ambos eran fuertes a su manera y podían sostenerse incluso bajo amenaza directa. Cuando los hombres finalmente aparecieron, la mujer se mantuvo firme. Él disparó solo cuando fue necesario, y ella cubrió su flanco con precisión. No hubo dramatismos exagerados, ni heroísmo forzado, cada disparo, cada movimiento, era producto de entrenamiento, paciencia y necesidad. La amenaza se disipó con rapidez, pero la experiencia cambió algo entre ellos. El miedo compartido había cimentado un vínculo más profundo, silencioso, casi irrevocable. Esa noche, mientras el rancho temblaba bajo el viento y la nieve, ella se acercó nuevamente, esta vez apoyando ligeramente su cabeza sobre el hombro del hombre. Él no retiró el brazo que descansaba sobre la manta cercana, simplemente la dejó estar. No hubo palabras, no hubo declaraciones. Solo la aceptación de que la cercanía podía existir sin expectativas, que la intimidad podía ser silenciosa y contenida, construida con confianza, respeto y la certeza de que ambos habían elegido permanecer juntos. El mundo afuera seguía siendo implacable, pero dentro del rancho, la elección estaba hecha. Ella había decidido quedarse, y él había permitido que lo hiciera. La primera intimidad real, silenciosa, contenida, ganada, no fue física ni romántica en sentido tradicional, fue la comprensión de que podían depender el uno del otro, incluso cuando todo lo demás amenazaba con destruirlos. Y mientras la nieve seguía cayendo y el viento golpeaba las paredes, ambos entendieron algo esencial: la vida en el desierto no ofrecía certezas, pero había un refugio, no en la comodidad ni en las palabras, sino en la presencia del otro, en la elección de permanecer, en la acción constante de proteger y cuidar sin exigir nada a cambio. El fuego crepitaba, iluminando la habitación con un resplandor cálido y tembloroso. Afuera, el mundo blanco parecía infinito y peligroso. Adentro, dos figuras compartían más que espacio, compartían decisiones, riesgos y un vínculo silencioso, que ni la amenaza ni el frío podían quebrar. Por primera vez, ambos sabían que la confianza podía sostenerlos tanto como la leña y la fortaleza física. Y así, mientras la noche avanzaba, cada uno consciente de la elección hecha, comprendieron que el peligro podía seguir acechando, pero que ya no estaban solos. La intimidad, lenta y ganada, estaba allí. Silenciosa, firme, resistente. Como el rancho mismo, la nieve finalmente comenzó a ceder, dejando ver parches de tierra reseca y matorrales quebrados por el invierno. Cada paso fuera del rancho era un recordatorio de lo que habían soportado juntos: frío, hambre, amenazas externas y la constante incertidumbre de la soledad. Ahora, cada movimiento tenía una calma medida, fruto de semanas de supervivencia compartida, de confianza lenta y silenciosa. La mujer se movía por el rancho con seguridad, preparando leña, revisando el corral y asegurando el agua del pozo. Él la observaba con la misma mirada paciente de siempre, esa que medía cada gesto, cada decisión, sin imponer ni controlar. La proximidad entre ellos ya no era accidental, era un acuerdo tácito, un reconocimiento de que la presencia del otro era necesaria, pero no invasiva. Aquella mañana, escucharon un ruido diferente, no el viento,
no los cascos de forasteros, sino el sonido lejano de un carreta. Era un visitante raro en el desierto, y su aparición traía la amenaza de un mundo que ellos habían evitado cuidadosamente. El hombre revisó la puerta, su rifle listo, mientras la mujer se colocaba en el punto de observación que ambos habían establecido. El silencio era absoluto, pero cargado de tensión. Cuando el viajero llegó, se presentó con un gesto de respeto. No eran hombres buscando pelea, sino un mensajero con noticias del mundo exterior. Las tierras cercanas estaban siendo reclamadas por autoridades y terratenientes. El rancho, aislado hasta ahora, podría ser reclamado o incluso invadido por quienes no conocían la dureza de la vida allí. La noticia no sorprendió al hombre, había anticipado conflictos, pero ahora la amenaza era tangible, y no había lugar para dudas. Tendremos que prepararnos, dijo al fin, en voz baja, mientras la mujer observaba su rostro. No será simple, y no habrá ley que nos respalde. Ella asintió. No hubo miedo en su expresión, solo determinación. La elección estaba clara, permanecer o huir. Permanecer significaba enfrentar el mundo con sus reglas duras, pero también conservar aquello que habían construido juntos, silenciosamente, con esfuerzo y confianza. Los días que siguieron estuvieron llenos de preparación. Reforzaron las puertas, aseguraron el corral, almacenaron más leña y alimentos, y practicaron movimientos de defensa en caso de intrusión. Cada tarea era un recordatorio de que la supervivencia no era un derecho, sino un esfuerzo constante. La mujer trabajaba codo a codo con él, y aunque no había palabras de afecto, cada acción compartida consolidaba la intimidad ganada, confianza mutua en medio del peligro. Una tarde, mientras colocaban nuevas tablas en el techo del granero, ella perdió el equilibrio y quedó colgando por un instante. Él reaccionó de inmediato, su mano firme sosteniendo la suya antes de que cayera. El contacto fue breve, pero suficiente para transmitir todo, cuidado, respeto, y una aceptación que no necesitaba palabras. La mujer comprendió que su decisión de quedarse, de confiar y actuar junto a él, había creado un vínculo que resistía cualquier amenaza. La tensión externa llegó al máximo una noche de viento helado. Un grupo de hombres apareció, intentando reclamar el rancho por la fuerza. Pero ellos estaban preparados. No hubo heroísmo exagerado ni dramatismo, movimientos calculados, decisiones silenciosas y coordinación tácita. La mujer cubría una entrada mientras él defendía la otra, cada disparo, cada maniobra, era medida, eficiente, necesaria. La amenaza fue contenida, y cuando los hombres se retiraron, no hubo celebración, solo un reconocimiento silencioso de que juntos podían enfrentar cualquier peligro. Esa noche, mientras el viento golpeaba las paredes y la nieve se derretía lentamente sobre el techo, ambos se sentaron cerca del fuego. No hubo palabras innecesarias, ni gestos forzados. Ella apoyó la cabeza sobre su hombro, y él dejó que la cercanía existiera sin comentario. Era la intimidad final, ganada a través del tiempo, del esfuerzo, de la supervivencia compartida. No era pasión instantánea, sino certeza y cuidado, no era un abrazo romántico, sino un pacto silencioso de presencia y protección. La mujer rompió el silencio apenas, me quedo, dijo, con voz firme. No por miedo ni por obligación, sino porque aquí, contigo, podemos resistir cualquier cosa. Él asintió apenas, la expresión grave pero con un leve asentimiento de aprobación. No necesitaba más. La decisión había sido tomada, y ambos entendieron que no había vuelta atrás. Quedarse significaba enfrentar el mundo juntos, con responsabilidad y respeto, sin fantasías ni palabras vacías. El invierno cedió completamente, y la primavera trajo consigo un aire más templado, el deshielo de la nieve y el renacer de la tierra. Los animales se recuperaban, el rancho mostraba signos de vida y resistencia, y ellos continuaban su rutina, cada uno en su lugar, pero siempre conscientes del otro. El vínculo no necesitaba palabras, estaba en la distribución de las tareas, en los gestos pequeños, en la vigilancia compartida del desierto que nunca dormía.
La mujer comenzó a cuidar el jardín de hierbas y vegetales que habían plantado durante las primeras semanas de primavera. Él la observaba de lejos, satisfecho de verla fortalecida y capaz, sin intervenir más de lo necesario. Ella, a su vez, aprendía cada gesto de protección, cada decisión silenciosa que él tomaba, y comprendía que la intimidad real no estaba en la cercanía física, sino en la certeza de que nadie fallaría si surgiera un peligro. Un día, mientras revisaban el corral, ella le ofreció una jarra de agua. Él la aceptó sin palabras, y el intercambio, sencillo y directo, contenía todo lo que necesitaban decir: cuidado, respeto, y la elección consciente de estar allí, juntos. No había promesas de amor eterno, ni fantasías de tranquilidad, pero había una verdad fundamental: ya no estaban solos. El sol se ocultaba lentamente sobre la llanura, tiñendo la nieve derretida de tonos dorados y anaranjados. Ambos permanecieron junto al fuego, en silencio, observando cómo la luz cambiaba sobre el rancho. Afuera, el desierto seguía siendo implacable, pero dentro, la calma era real, sólida, ganada a pulso. Cada herramienta guardada, cada animal cuidado, cada tarea compartida era un recordatorio de que la vida podía continuar y que podían hacerlo juntos. La mujer apoyó la cabeza sobre su hombro una vez más, esta vez sin el temblor de miedo, sin la inseguridad del primer día. Él no habló, no hizo gesto alguno. Solo dejó que el momento existiera, sabiendo que cada decisión tomada, cada acción silenciosa, había construido un refugio que la tormenta, el frío y la amenaza nunca podrían destruir. Y mientras la noche caía, y el rancho se iluminaba solo con la luz del fuego y la lámpara, ambos entendieron algo esencial: la supervivencia no era solo física, sino emocional y silenciosa. Habían elegido permanecer, proteger, confiar y cuidar. Y esa elección los unía más allá de las palabras o la pasión, era un compromiso real, duradero y tangible. En el desierto, entre la nieve derretida y la tierra que comenzaba a respirar de nuevo, el rancho se convirtió en un refugio sólido. Ellos, dos figuras silenciosas y fuertes, habían ganado algo que pocos encontraban: no solo supervivencia, sino compañía auténtica, respeto mutuo y la certeza de que nadie estaría solo nunca más. La última luz del día iluminó sus rostros, y en ese instante, ambos lo supieron. No era un final romántico ni una fantasía, era la verdad cruda y hermosa de la vida compartida: cuidado, responsabilidad, confianza y presencia mutua. Afuera, el mundo podía seguir siendo cruel, pero adentro, por primera vez, podían descansar sabiendo que, aunque todo cambiara, no estarían solos. Y así, el rancho quedó en silencio, seguro y vivo, con dos personas que habían encontrado en la soledad compartida la fuerza para enfrentar cualquier tormenta, y en la presencia del otro, la certeza de que ya nunca más lo estarían.